Continuem a la sintonia de Ràdio Clara, continuem a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, y como cada último martes de mes llega el espacio por el cierre de los CIES con compañeros de la campaña CIES No. En este caso tenemos aquí con nosotras, como es habitual, a Paco Simón. Buen día, buenos días, Paco. Hola, buen día a todas. Buen día. Último martes de mes y tenemos cita obligada. Sí, esta tarde, como siempre desde hace ya 13 años, a las 7 de la tarde, en la avenida Dr. Guasman, número 52-54, nos concentraremos para exigir el cierre definitivo de estas cárceles racistas y elevar nuestra voz para que las personas que están encerradas allí sin haber cometido ningún delito, pues sepan que cuentan con nuestro apoyo. Sin haber cometido ningún delito, y además, Paco, a veces contraviniendo, digamos, resoluciones de otros organismos, ¿no? Porque hoy nos vamos a centrar, si no me equivoco, sobre todo en dos casos, ¿no?, que se han denunciado últimamente desde la campaña. Sí, es lo que tú dices. En el CIE de Valencia no solo se vulneran derechos fundamentales cuando se maltrata a los internos, ya sea por acción directa de la policía o por las condiciones en que viven encerrados, sino que incluso se violan leyes y resoluciones judiciales vigentes. Ni siquiera se respeta el mínimo de garantías que establece el marco jurídico español para las personas migrantes. En Zapadores no solo se encierra injustamente a personas que no han cometido ningún delito, sino que también mantienen ilegalmente recluidas a personas que en aplicación de la ley vigente deberían estar libres. Y esto, en el pasado mes hemos denunciado dos casos, pero viene de antiguo. Como recordaréis, el pasado año deportaron a un chico argelino que había solicitado asilo a pesar de que la Audiencia Nacional había suspendido la expulsión. Benalima, ¿no? Sí, la justicia obligó a devolverlo a España, pero nadie, ni el director del CIE, ni ninguna otra autoridad, asumió la responsabilidad de haber puesto en riesgo la vida del chico, porque ellos eran conscientes de que había esta auto de la audiencia suspendiendo la expulsión y la ejecutaron. Y estuvo un tiempo allí, escondido en Argelia, hasta que diversas gestiones con su abogada desde la campaña se logró que lo volvieran a traer para acá. Entonces, eso ya es un precedente. Sí, no, yo estaba pensando en el caso de Mohamed Ben Halima, pero estamos hablando de otro. Mohamed Ben Halima. Mohamed Ben Halima era el ex militar que había denunciado graves irregularidades y que lo deportaron. También claro, contraviniendo la ley bueno, no sé si la ley de asilo, pero el derecho internacional como mínimo, de la protección internacional que merecen las personas que son perseguidas, ¿no? Pero en este caso sí que había habido una resolución firme y lo expulsaron. Lo que yo me refiero es que ni siquiera el mínimo de garantía que ofrece el marco jurídico español, que no es muy exigente, lo están cumpliendo. Y en el caso de este otro chico argelino fue así. Había una orden de la audiencia suspendiéndolo y lo hicieron caso omiso el director del CIE y las autoridades responsables y lo deportaron. Y este mes de febrero, pues a finales de mes, supimos que un joven marroquí que había sido extutelado cuando era menor por la Comunidad de Madrid llevaba encerrado en el CIE más de un mes, a pesar de que en el propio CIE se disponía de la resolución judicial que suspendía su orden de expulsión. Su puesta en libertad solo se produjo cuando el caso fue detectado por los servicios jurídicos de la campaña y ahí se vio que en el expediente del interno constaba que su expulsión había sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Entonces, bueno, es lo mismo. Cabe recordar que el ingreso de los CIES, el ingreso en los CIES de las personas extranjeras, que está previsto en la ley de extranjería, se configura como una medida cautelar para asegurar la expulsión. Si la expulsión está suspendida, no tiene ningún sentido nunca, pero menos si nos atenemos a lo legal, no a lo justo, sino a lo legal, pues menos sentido tiene, ¿no? Entonces, vulnerando esta ley y la sentencia de los magistrados y magistradas de Madrid, el chico fue recluido desde el 21 de enero hasta el 23 de febrero en el CIE, sin que ninguna autoridad verificara su situación legal, o si lo hicieron, que no lo sabemos, le ignoraron y lo mantuvieron privado de libertad con el objetivo de deportarle. Esto, además, es más grave porque la sentencia del TSJ de Madrid claramente dice que este chico era merecedor del arraigo
y que si no estaba regularizado no era por culpa de él, sino por la propia Comunidad Autónoma de Madrid y el resto de administraciones que no hicieron nada por regularizar su situación mientras fue menor ni después. Bueno, a raíz de este caso, no solo lo denunciamos y afortunadamente se logró que lo pusieran inmediatamente en libertad, sino que exigimos que se adoptaran medidas disciplinarias contra los responsables de este desaguisado, ¿no?, de este encierro ilegal, y que se adoptaran mecanismos de coordinación para que no se repitieran situaciones como esta. Nada se hizo y días después nos vimos obligados a denunciar otra detención ilegal en Zapadores. En este caso se trató de un hombre que huyó de Kosovo porque sufrió persecución por su orientación sexual, solicitó asilo en España y acabó encerrado en el CIE de Zapadores a la espera de su deportación. Desde la campaña, lo que os decía, denunciamos el riesgo de que esta persona pudiera volver a sufrir tratos inhumanos y degradantes si era deportada, y la vulneración que se estaba haciendo en ese momento de la ley de asilo, ya que se ordenó su expulsión e internamiento en un CIE sin que se hubiera resuelto su solicitud de protección internacional. Mientras no se resuelve definitivamente, la persona debe ser considerada solicitante de asilo y no pierde sus derechos como tal. Y es contrario a la ley de asilo que un solicitante esté privado de libertad en cualquier centro y en un CIE en particular. Este chico nos había contado que desde los 20 años pues él ya expresó su homosexualidad abiertamente, y ahí es cuando comenzó a tener problemas tanto con su familia como la comunidad en su Kosovo natal. Dice que durante varios años sufrió amenazas, vejaciones, agresiones, que llegó incluso a dejar de salir a la calle por el miedo a la violencia que pudiera sufrir. No lo denunció porque temía a la propia policía kosovar de que si lo denunciaba fueran perseguidos por ellos mismos, y ahí al final se estuvo en una situación imposible de seguir allí, y es cuando decidió escapar de su país y poder llevar una vida normalizada. Los informes sobre la situación de las personas LGTBI en Serbia y Kosovo indican que sufren discriminación social y habitualmente deben enfrentarse a marginación y acoso. Y las investigaciones que han aportado datos sobre la LGTBI-fobia hablan de que más del 80% de los kosovares que pertenecen a este colectivo dicen haber sido víctimas de insultos, mientras que un 29% denunció agresiones físicas. A pesar de todo esto y de ser conocedores de esta situación, pues se le negó la solicitud de asilo inicialmente. Pero sus abogados recurrieron y hasta la fecha no ha habido una resolución final sobre el caso. Por lo tanto, lo que os decía, debe ser considerado, según toda la legislación, un solicitante de protección internacional de pleno derecho, y la ley prohíbe que esté internado en un CIE. En ese momento, cuando esto lo detectaron nuestros servicios jurídicos, presentaron una solicitud de medida cautelarísima ante la Audiencia Nacional para que de forma inmediata no fuera expulsado mientras se resolvía definitivamente su solicitud de asilo. La audiencia contestó rápido, inicialmente admitiéndolo, pero dando un plazo de 3 días a la Abogacía del Estado para recurrir. Y lo hizo, la Abogacía recurrió, pero finalmente la audiencia dio la razón al recurso de nuestros abogados y admitió la cautelarísima, y el chico fue puesto en libertad la semana pasada. Pues eso, se consiguió que se pusiera en libertad, pero seguimos sin conseguir que se hayan arbitrado medidas para que no se repitan este tipo de casos. Nosotros también en nuestras denuncias hemos vuelto a insistir en que hay que depurar responsabilidades por todo esto, y que se establezca algún tipo de coordinación para que estas resoluciones y estas situaciones que claramente vulneran la legislación actual sean respetadas. Entonces, ante esto, pues nada, ha habido absoluta desidia por parte del CIE, de la Administración en general, porque no han contestado, y no porque no lo sepan, porque se ha difundido bastante en medios de comunicación y hemos hecho llegar las correspondientes denuncias a la delegación de gobierno.
Claro, no, es que hay que buscar algún tipo de solución porque después del trabajo de la campaña estamos hablando de 2 semanas, Paco. Sí, ha sido en 2 semanas donde hemos estado acompañando a estas personas y haciendo las denuncias. Se ha conseguido que saliera en libertad, pero esto no puede depender de la campaña, ¿no? Este último chico, si no recuerdo mal, llevaba, cuando nosotros hicimos pública la denuncia, que fue el 15 de marzo, llevaba entonces 42 días ya. Es una vergüenza que ocurran estas situaciones. Tiene que haber una responsabilidad, hay que buscar. Sí, pero Pues es que va a volver a ocurrir. Claro, quiero decir, pues se han formulado algunas preguntas en el Congreso, responderán saliéndose por la tangente como siempre y volverá a ocurrir. ¿Qué se puede hacer entre eso? Nosotros también lo hemos denunciado al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo también instará a que se tomen medidas, pero es una labor de muy poquito a poco, de seguir insistiendo, pero jurídicamente nadie mete mano a esto y políticamente tampoco, claro. Recordamos que los CIE dependen del Ministerio Interior. Claro, sí. Señor Marlaska. Y aquí, en teoría, depende de la delegación de gobierno. Claro. Lo que pasa es que, bueno, pues en delegación de gobierno toma nota de las cosas que les vamos transmitiendo, pero no acabamos de ver nunca que tome medidas. Bueno, el otro día nos dijiste lo que también que fue el anterior espacio que nos hablabais que os habíais reunido con delegación de gobierno después de no sé cuántos meses que se llevaba solicitando. Sí, después de 5 meses, si no recuerdo mal, finalmente accedieron y hubo una reunión con la subdelegada en la que se le planteó pues todo este tipo de irregularidades, no solo esto, sino las condiciones de vida de los internos, el informe del mecanismo de prevención de la tortura del Defensor del Pueblo que habla de la falta de asistencia en salud mental, de las irregularidades en el servicio de asistencia médica. De todo eso se le dio cumplida información verbal y por escrito. Y bueno, pues no ha habido, la subdelegada dijo que lo tenía en cuenta, pero no se comprometió a ninguna medida concreta para solucionar estas irregularidades. Entonces, de estos nuevos casos también se le ha informado y tampoco ha habido de momento respuesta. Cuando hablamos que los CIE son espacios de impunidad, estamos hablando de esto. Claro. Sí, no hay que teorizar, los hechos hablan por sí solos, pues no hay ninguna respuesta, ahí la respuesta es nada, el silencio, y bueno, eso no va a lograr que nosotros nos callemos, ellos se callarán, pero nosotros y nosotras seguiremos alzando la voz para que algún día por fin se acabe con esta vergüenza. Claro, lo que no hay que es que dejar de insistir, porque aunque esperemos esa respuesta, como dices, que sea la callada, ¿no? Claro. Pero frente a eso, pues lo que hacemos, movilizarnos y utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, denuncia en los medios de comunicación, acciones jurídicas, acciones de sensibilización, porque ahí está a lo mejor lo fundamental, ¿no? Cuantas más voces seamos, cuanta más gente se sensibilice sobre la existencia de estos CIEs y exija su cierre, pues más fácil tendremos de conseguirlo. Y esto es una pena, porque el otro día una colega tuya, una periodista, nos comentaba que había ido a dar una clase en periodismo y hablando de todo un poco, también ha hablado del tema de las migraciones y de la existencia del CIE, pues en una clase de periodismo una sola persona sabía que existía un CIE en esta ciudad. Y eso que se ha avanzado bastante, en el conocimiento. Claro, quiero decir que ahora mismo los medios de comunicación convencionales, no digo Radio Clara y otros que siempre han estado en la batalla, ya nos consideran una fuente de información fiable, que eso ya es un gran avance, y entonces nos publican las cosas que denunciamos porque son rigurosas y consistentes. Entonces creemos que sí, que la sociedad en general lo sabe, pero es muy llamativo que estudiantes de periodismo que se supone que están al tanto de la actualidad y sobre todo de la parte social, ¿no?, pues no sepan que existe un CIE en esta ciudad. Claro, y bueno, recordarlo, lo hemos dicho antes, un CIE es una cárcel para migrantes pobres,
porque los que tienen dinero no suelen sufrir estos problemas. No, claro. Y vamos, que no han cometido ningún delito, lo volvemos a decir, lo que decías tú al comienzo, es una simple falta administrativa, como tener el DNI caducado o tener una falta de ese estilo. Y por eso los encierran y los deportan. Claro, sí, así es. Y además, en muchas ocasiones, no solo a la gente que acaba de llegar en patera, sino a gente que lleva aquí claro, le rompen la vida, con un proyecto de vida y que en su país de origen, pues algunos conservan familiares y conservan un entorno familiar, pero otros ya no tienen ningún tipo de vínculo. Entonces es como deportarte a un lugar extraño. Que ha ocurrido también. Sí, claro. Algunos los deportan a terceros países, ¿no? Sí, eso también así es. En esos vuelos de la vergüenza, pues tienen un destino. Pero si tú no eres del país de destino, pilla un poco lejos, pues te dejan en ese país y ya te apañarás. De hecho, ese es otro tema que vamos a hablar hoy en la concentración, porque hay un vuelo de estos, de deportación masiva, previsto para mañana, con destino a República Dominicana y Colombia. Siempre que desde la campaña, en coordinación con otros compañeros y compañeras del Estado, pues ahí se trata de identificar cuando existen estos vuelos y lanzar una alerta para que las personas que son originarias de estos países o de otros próximos, pues en estos días, y estén en situación irregular, que en estos días pues extremen las precauciones y procuren evitar a la policía, porque puede haber redadas racistas. Bueno, eso lo niegan, eso lo niega el Ministerio de Interior, que existen pues esas redadas racistas. Entonces eso no existe, confieso Paco. Que soy un mentiroso. No, a mí no me ha pasado. ¿Por qué será? No sabemos. Claro, yo no puedo hablar en primera persona. A lo mejor es porque soy blanco y tengo un aspecto occidental, pero quiero decir, continuamente está pasando y el otro día lo hablábamos porque estamos con otras entidades en coordinación para hacer también campañas de denuncia y de incidencia sobre lo de las redadas racistas. Y el problema muchas veces es ya documentar casos individuales, porque se ha normalizado tanto por parte incluso de las entidades que trabajamos en la lucha contra la discriminación y por parte de las víctimas, que ya no... Lo damos como normal muchas veces. Sí, no, ya no vienen a denunciarnos me han parado, porque es todos los días. Si tuvieran que estar perdiendo el tiempo cada vez que los paran en fijarse la hora, el día, preguntarle al policía qué está pasando, por qué me paras, pues se volverían locos. Entonces los chavales, porque normalmente es gente joven, pues tratan de evitarlo y hacer vida. Además se han denunciado casos también, Paco, hablando de esto, no sé si nos vamos mucho, de personas a las que les han citado para renovar papeles y allí mismo les han... Eso pasó en alguna ocasión, sí. No sé si se sigue produciendo, pero yo recuerdo esa denuncia. Hace tiempo que no hemos tenido ningún caso concreto, por lo menos en la entidad donde yo trabajo, que es Valencia Acoge. Allí no, a lo mejor en otros compañeros, en otras entidades sí que lo han recibido, pero sí que pasaba antes. Ahora lo que suele pasar es esas citas trampa que tú decías, pues si te paran por la calle... te paran de camino. No, o en ese mismo momento te llevan, o a veces te dan una cita para que acudas. Entonces sí, cuando acudes ahí te abren en la propuesta de expulsión, o lo que ha pasado muchas otras veces, que eso sí que lo hemos constatado ya varias veces, es eso, cuando vas a denunciar un delito o la pérdida de tu pasaporte, pues que en ese momento, después de hacer la denuncia, pues te abren el expediente. Sí, estoy recordando, el último creo que fue de unos compañeros colombianos, ¿no? En la comisaría de Burjasot. Sí. ¿Se sabe algo más de ese caso? Sí, ese caso... la abogada recurrió, nosotros lo denunciamos en medios de comunicación
y de la delegación de gobierno, el día que salió en los medios de comunicación, nos llamaron para decirnos que no, que eso se iba a archivar, que ellos no sabían las circunstancias. Y les dijimos, bueno, claro, porque la policía no... A ti te pasa la propuesta de expulsión porque está en situación irregular, pero no te dice que lo han descubierto porque el chico había ido a denunciar. No te cuenta los antecedentes. Entonces, pues tú no puedes valorar. Pero es que no es una cuestión de ir solucionando caso a caso. Porque es una solución... No, porque ahí depende de, por ejemplo, que los medios de comunicación le hagan caso a esa nota, ¿no? O que la persona sepa que existimos entidades donde vamos a denunciarlo, pero normalmente pues, nosotros recogemos una ínfima parte de todo lo que pasa. Y la solución definitiva a este problema, como a muchos otros, son cambios de raíz. Y el cambio de raíz en este caso es modificar la ley de extranjería para que se proteja a las personas en situación irregular que vayan a denunciar, como se logró en su día, que se proteja a las víctimas de violencia de género o las víctimas de trata. Ahí sí que hubo una modificación de la ley de extranjería, y cuando van a denunciar algún tipo de delito o van a denunciar que han sido víctimas de violencia o de trata, de violencia de género o de trata, se suspende el expediente hasta que el caso se resuelve, por lo menos eso. Y en este caso lo que queremos es que se amplíe a cualquier víctima de cualquier delito. Muy bien, Paco, no sé si quieres añadir, apuntar algo más. Sí. También esta tarde, lo que vamos a hacer es, también se va a hablar de un informe que acaba de publicar Mundo en Movimiento, titulado Represión y Encierro, que analiza la violencia ejercida contra las personas internas en el CIE de Aluche, especialmente las mujeres. El CIE de Aluche, hay que recordar que ahora está cerrado por obras, pero bueno, como pasó con Zapadores, cuando acaben se volverá a reabrir. Los compañeros y compañeras de Madrid hicieron recientemente también una acción que colocaron varias pancartas en el muro del CIE, denunciando las violaciones que se cometen en su interior y exigiendo que el cierre actual por reforma no sea temporal, sino definitivo. Pues ahí quedan esas denuncias hechas, esas informaciones, y recordamos a la audiencia que esta tarde, a partir de las 7, esta tarde de martes 28 de marzo, porque recordamos que estas concentraciones, que por cierto no es el único, digamos, la única labor que realiza la campaña, pero que cada último martes de mes tenemos esa cita, último martes de mes, 7 de la tarde, frente a la Puerta Azul del CIE de Zapadores, Avenida Dr. Guasman 5254, allí nos concentraremos para exigir, una vez más, el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones, que, como decimos, también es parte de esta campaña. Claro, pues ahí os esperamos y ojalá seamos muchas esta tarde. Pues Paco, muchas gracias por venir aquí, como siempre. Un abrazo, salud i hasta la pròxima. A vosotras. Salut. Lliure directe, Ràdio Clara. Fins ací l'espai pel tancament dels CIEs. Fins ací també este espai d'entrevistes del Lliure directe a Ràdio Clara. Salut i fins demà, que continuarem així amb totes i tots vosaltres. Salut. Por tanto, la única función que realmente tienen los CIEs es segregar y atemorizar. Son auténticos agujeros negros del supuesto Estado de Derecho. Lugares en los que, además de las múltiples violaciones de derechos, de las denuncias de malos tratos, de abusos sexuales, de tortura